vez luche o me resista. Bueno, y es habitual aquí en la radio este espacio que dedicamos a los excombatientes, fundamentalmente porque creemos que todavía la República Argentina le debe muchísimo. Hay cosas que no hemos podido cumplir o compensar, fundamentalmente en estos chicos muy jóvenes que estaban haciendo la colimba ya por abril del año 1982 y que en la mayoría de los casos, sin saberlo, iba camino a participar de una guerra que ahora a la distancia uno, por lo menos personalmente, la considera absurda, ¿no? Y lo que hacemos habitualmente es escuchar sus voces. Hoy hemos invitado a Carlos Amato. Carlos ha sido o es integrante del CECIM de La Plata, con quienes hablamos habitualmente aquí por distintos temas. Así que ya lo saludamos, le damos la bienvenida, le decimos gracias por atendernos, Carlos, en este día especial. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Yamila. Bien, digamos que a veces uno no se da cuenta, pero se pone un poco más triste, sobre todo los días previos a esta fecha o durante todo el lapso que transcurre hasta junio. Es como que claro, está en una situación particular en el ánimo. Además, bueno, en esta oportunidad no podemos juntarnos. Nosotros ahora estaríamos juntos en la Plaza Islas Malvinas de La Plata y digamos, extraño mucho el tema de los abrazos, ¿no? Que eso lo vamos a tener que postergar, como vienen las cosas, por bastante tiempo. Y hoy, entonces, ¿cómo va a ser, Carlos? ¿Han mantenido algún contacto a través de videoconferencias? Sí, por supuesto. Inclusive se hizo un trabajo de que cada uno grabara un pequeño recordatorio y recomendando que cada uno permanezca en sus casas como nosotros teníamos que hacerlo. Nuestra casa era una trinchera, ¿no? Y ahí nos quedábamos. Y cada uno lo ha subido a las redes, una pequeña consigna, ¿no? Acompañamos a los compañeros de CECIM por más memoria, justicia, soberanía y paz. Un diálogo cortito, pero que bueno, se ha viralizado y es lo que podemos brindar en este 2 de abril tan particular. Fue muy fuerte escucharlos en estos videos, Carlos, donde ustedes, cuando empezó todo este tema del aislamiento, de la cuarentena, más de uno salió con un video a decir, a ver, nosotros estuvimos tantos días en la trinchera con humedad, con frío, temperaturas bajo cero, sin alimentos, siendo bombardeados. Bueno, tan fuerte ese mensaje que ustedes brindaron para hacernos entender que no nos iba a costar absolutamente nada quedarnos tantos días en nuestras casas, calentitos, con abrigo, en familia. Claro. Bueno, fue por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Esto de escucharlo, decir cuánta razón tienen. ¿Cómo fue tu caso? ¿Querés contarnos? Vos eras colimba en el 82. Sí. Tenías 18 años. Y una situación bastante particular porque además yo estaba en comisión en un círculo de suboficiales retirados. O sea, yo pertenecía al Regimiento 7, hice la instrucción y estuve un mes más en el regimiento y fui en comisión permanente, comisión a este círculo de suboficiales, con lo cual tenía un horario habitual como de trabajo y después me iba a mi casa. Pero al depender del regimiento, y digamos viste, como en realidad la locura de estos tipos era, bueno, ya está, listo, vos pertenecés al regimiento y me convocaron. Volví al regimiento y como no había estado en todo el año, cuando todos van a sus unidades, quedamos 10 personas afuera, y entonces desde un lugar gritan, ¿quién sabe hacer números? Mirá vos, fíjate. Y yo digo, bueno, listo, me metieron en un grupo de un radar que termina en la primera línea de la compañía B del Regimiento 7 en el Monte Longdon. O sea, éramos los encargados de ver los avances de personal y tuvimos un día de instrucción en ese radar. O sea, esas incongruencias que han pasado en la guerra de Malvinas, que bueno,
Estábamos totalmente a la buena de Dios, digamos. Carlos, ¿esto de estar en comisión significa que no tenías instrucción militar de pelea? No, sí, la instrucción sí la tuve igual que todos. Ajá. No otras posteriores que después fueron a La Pampa, bueno, algunos movimientos. Pero así todo yo tenía mejor manejo de armas que muchos, porque bueno, por una cuestión familiar que yo desde chico hice tiro y me gustaba, entonces descubrí cosas que no podía entender, como tener municiones sin pólvora. Increíble, pero por eso te sentís en un estado de indefensión total, ¿viste? Porque como vos decís, hambruna, digamos, estar en una situación con armas defectuosas, con hambre extremo, te va minando la voluntad, eso te va matando, ¿viste? Te va gastando día a día. Bueno, llegás a una situación que en muchos casos fue insostenible y hasta mucha gente se hería para que los evacuaran, ¿viste? Porque en realidad no es, ni siquiera para mí es condenable eso, porque te llegás a sentir infrahumano, ¿viste? Claro. ¿Se hería para que los evacuaran, Carlos? O sea, ¿se lesionaban con sus propias armas para que los trajeran a Continente? Claro, muchos casos, sí. Sí, porque sentís la indefensión de que tu misma gente te abandona. O sea, porque había comida para racionar 1 año y medio en Puerto Argentino, esto después dicho por los que pudieron llegar a Puerto Argentino. Yo fui prisionero 1 semana de los ingleses, porque nos tomaron en el frente del Monte Longdon, nosotros no pudimos replegarnos. Y entonces los que llegaron a Puerto Argentino, más los ingleses, vieron que había comida para racionar 1 año y medio. O sea, la hambruna no tenía sentido. Pero bueno, por eso hay mucho para criticarles, pedimos explicaciones durante mucho tiempo, pedimos juicios. Recién ahora estamos pudiendo lograr algo de los abusos que se cometieron en Malvinas. Tenemos recién ahora 4 procesados, pero es una causa que iniciamos hace más de 10 años. Que lo hemos venido también siguiendo de cerca y lo hemos contado aquí, Carlos, a través de incluso notas con los abogados de CECIM para contar a la gente de estos avances. Así que vos estuviste hasta la rendición en Monte Longdon. Sí. Bueno, en nuestro caso fue el 11 de junio, porque la rendición en Puerto Argentino fue el 14, a nosotros nos atacaron el 11, fue el principio del ataque final. Por eso el lugar nuestro tuvo muchas bajas. Nosotros sepultamos a 12 compañeros en una fosa común, que después, reconociéndolos, compañeros míos, pero no tenían identificación, no tenían la chapita para que vos te traigas una, y entonces, además de lo que pasó con el tema de los reconocimientos, viste que no, por eso tantos compañeros han sido privados de su identidad, y en el cementerio de Darwin figuraban como soldados argentinos solo conocidos por Dios. Nosotros desde el CECIM La Plata, a pesar de lo que mediáticamente se difunde con Julio Aro y toda la historia esa de que lo inició con esta otra periodista de Infobae, Cosifi, que no es cierto. Sí es cierto que participaron, pero no es cierto que lo iniciaron. El CECIM presentó, el 2 de agosto de 2011, presentó un pedido de devolución de identidad, un recurso de amparo, digamos, en el juzgado federal del doctor Ercolini, y yo era el presidente del CECIM en ese momento. Fuimos con familiares de Chaco, con Norma Gómez, y con el patrocinio de Alejo Ramos Padilla, que en ese momento no era juez, era nuestro patrocinante. Y ahí se inicia el proceso. El mismo día le llevamos una carta a la Casa Rosada, transmitiéndole a la presidenta de ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, lo que habíamos hecho, lo que habíamos tramitado en el juzgado federal, y ahí se inició el proceso.
Pero bueno, finalmente llegamos a un casi total de poder devolución reconocer de identidad en la mayoría de los casos. Faltan algunos justamente por incongruencias que hizo la misma comisión de familiares, que cambió nombres después de lo que había hecho este coronel Cardoso, cuando en el 83 llevaron los cuerpos, como en el caso de donde yo estaba, de esa fosa, al cementerio de Darwin. De todos los lugares de batalla, ellos llevaron los cuerpos. En el 83 pusieron cruces, y había cruces que decían solo conocido por Dios en inglés, y algún nombre. Bueno, lo que hicieron la comisión de familiares, en 2 tumbas colectivas que conozco perfectamente, les pusieron nombres a todos, por eso no se exhumaron en el 2017, y ahora es motivo de otro, ya hay un acercamiento, digamos, está planteado, y se va a hacer de otro operativo una exhumación para devolver la identidad a los que faltan. Claro. Carlos, ¿esto significa que puede haber más fosas comunes, como vos mencionabas? Además de estas 2 que vos decís, ¿podría haber otras? Sí, hay algunos casos más, pero bueno, el tema es que tampoco se van a exhumar todas las tumbas, solo las que, digamos, de acuerdo a ese trabajo que se hizo en el 83, que digamos fue bastante preciso, pero no del todo, no es lo que tampoco ha dicho este ex coronel Cardoso, que dijo que él mismo se ocupó uno por uno o sea, hace un relato. Sí, lo hemos escuchado. Real, porque hay casos como inclusive del hermano de la presidenta de la comisión de familiares, que en la fosa, o sea, en la sepultura tenía el documento. Entonces no podía ser un nene. Está claro que cuando lo sepultan tenía esas cosas. ¿Cuántos soldados crees que todavía faltan identificar? ¿Son más de los que se dice en realidad, entonces? Sí, hay por lo menos 10 cuerpos hay para identificar. Lo que te digo, por ejemplo, en la tumba colectiva, donde figuran los nombres de los que estaban con él, con De la Colina. De la Colina creo que fue en la isla Borbón, la caída de un Learjet, y en la sepultura, que es la B416, hay 2 cuerpos. Así Cardoso puso ahí una cruz que decía 2 Airmen, decía dos gente, digamos, de la Fuerza Aérea, solo conocidos por Dios. El hijo de la Colina, que formaba parte de la comisión de familiares, dijo: yo quiero que en esa tumba figuren todos los que estaban con mi padre. Y eso es una barbaridad, eso es alterar algo que o sea, ahí hay 2 cuerpos y ahora figuran 5 personas. Claro. Obviamente los 2 que están son parte de ese grupo, pero no sabemos quiénes son. Al poner los 5 nombres, el trabajo que hizo la Cruz Roja era sobre los que decían solo conocido por Dios, por tanto esa tumba no se exhumó. Hay otra que es la C110, que figura, ahí había también eran del grupo Alacrán, había uno que tenía el nombre, y los otros 3 figuraban como solo conocido por Dios, en la cruz que puso Cardoso. Después le pusieron 3 nombres más, entonces figuran 4 nombres y tampoco se exhumó. Pero esos 3 más que figuran, que era el que figuraba era un alférez Julio Ricardo Sánchez. Bueno, los otros 3 que pusieron no venían, porque además, discúlpame que mezcle un poco, pero cuando desde un lugar se trasladan el trabajo que hicieron los británicos, ¿qué hacen?
además de ponerlos en un lugar, llamémosle en este caso C110, porque el cementerio de Darwin tiene 3 sectores, A, B y C. Bueno, ¿qué dicen? En esta tumba los trajimos de este lugar en Sapper Hill, vamos a ponerle. O sea, hay una trazabilidad, lo que también ayudó mucho en el trabajo de identificación. Bueno, los 3 que les agregaron a esa tumba venían de otro lado, y esos tres, como las familias aportaron ADN, aparecieron en tumbas individuales después. O sea que esos 3 que no tienen la identidad, cuando se exhumen, van a ver que eran del grupo Alacrán, que eran los compañeros de Alférez Julio Ricardo Sánchez, Carlos, que habían puesto los nombres la comisión de familiares. O sea, se ha mezclado información. Eso es una barbaridad que nosotros denunciamos, lo hemos denunciado penalmente. Bueno, ahora finalmente se va... Decís que hay otro operativo que está en marcha, justamente. Todo esto se va a poder determinar con los estudios de ADN. Claro. Pero cuántas respuestas le faltan a muchas familias, ¿no? Sí, aparte fíjate que desde la primer notificación que hubo, digamos, como de esas 122 tumbas que exhumaron, trajeron la misma cantidad de registros genéticos. Y mucha gente, viste que en principio creo que eran 84 u 87 coincidencias, y después familiares que fueron y aportaron la muestra de ADN y compararon con los registros genéticos que habían traído y empezaron a haber más casos positivos. Por eso se llegó al número actual, ¿no? Claro. Ay, cuánta deuda todavía, Carlos. Sí, porque la verdad es que yo digo, es una cosa grotesca, ¿no? Lo digo pero no me cabe otro ejemplo para demostrar el poco aprecio que tenían por nuestras vidas los militares de ese entonces. Yo digo, una chapita, vos se la ponés a tu perro. Bueno, yo no tenía chapita. No, ni yo, ni un montón más. Del Regimiento 7 hubo 36 caídos y hasta hace poco 30 estaban privados de su identidad. 30 sobre 36. Es una cosa inexplicable. La chapita en realidad debían colocársela en el mismo momento que bajaban a las islas, que desembarcaban. No, sí, eso desde ya. O sea, cuando vos haces el servicio militar, ya te lo tienen que dar, digamos, porque vos vas a una... está bien, no estás en guerra, pero es como parte del claro. De lo que te dan. De lo sí, que sí, es obligatorio. El armamento es una Mm. cosa que a un soldado se le da, ¿viste? Claro, Se le pone... claro. Es tu identidad. O te dan 2 chapitas, o te dan una chapita, que también era el caso de que estaba punteada, y entonces tenía el mismo número arriba y abajo, vos lo cortás y te llevas una parte. Tal cual. Entonces tal cual. no hubiera pasado esto de que estén privados de su identidad. Bueno, Carlos, seguiríamos... Porque son las mismas prácticas que los militares hacían con los desaparecidos. Algunos dicen que es una barbaridad decir eso, y no es una barbaridad. Los tipos estaban acostumbrados a eso. O sea, la vida nuestra para los tipos mucho no valía. Y bueno, como muestra vale todas las denuncias que se están investigando en este momento, los estaqueamientos, Claro, torturas. Se encargan de minimizar, Claro. pero nosotros acompañamos a todos los denunciantes porque somos una organización de derechos humanos y podemos hacerlo. Bueno, Carlos, seguiríamos... Que haga justicia con todas las denuncias. Seguiríamos hablando un montón más con vos. Gracias por habernos atendido. Te mandamos un abrazo a vos y a todos tus compañeros allí del CECIM. Y por Gracias supuesto... a vos por dejarme participar. No, cuando quieran aquí estamos, ya lo saben. Gracias, Carlos, un abrazo. A vos, Yamila. Bueno, Carlos Amato es excombatiente. En nombre de él, bueno, saludamos, por supuesto, le mandamos un abrazo a todos los excombatientes de nuestro país.